familia, bonita banda, bandita. Aquí estamos ya nuevamente en otro episodio que la verdad ha sido, ahorita estamos como siempre tratando de sacar un poquito de información con nuestro invitado y sinceramente es abocando al recuerdo porque la verdad, aparte de ser una persona que me ha dejado con la boca abierta, es un amigo ya entrañable de años, obviamente contemporáneo porque es amigo de mi hermano y pues tuve la fortuna también de conocerlo. Y bueno, pues hoy lo tenemos para que nos platique algo tan increíble como es su trayectoria, mi hermano. Sí, la verdad es que como todos los invitados y siempre lo decimos, pero es real, lo que hacemos en este podcast es tratar de compartir esas experiencias para que nos toque un poco a nosotros hablando en el corazón y en nuestra vida para poder aprender un poco de cada uno de ellos. Y vaya que hoy es otro de esos días donde creo que vamos a aprender mucho y se siente bastante bonito y un orgullo de verdad porque pertenece aquí a Fortín de las Flores, Veracruz. Y la verdad es que ha hecho muchísimo y ahorita entraremos un poco más de lleno, bandita. Y antes que todo y que nada, pues ya se la saben, muchas gracias a todos por vernos y por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si no quiere ver este par de especímenes, ya sabe que nos puede solo escuchar en Spotify. Ahí estamos todos los jueves subiendo un nuevo episodio a partir de las 7 de la noche, más o menos. Y también en Facebook, los martes en live, totalmente distinto a lo que hacemos aquí. Pero pues suscríbanse, bandita, si no solo nos ve, échale ahí una suscribida, por favor, y también deje su like y su comentario para ver qué les ha estado pues pareciendo todos estos episodios. Y pues sí, como decía mi carnal, un gran episodio nuevamente y pues creo que es el segundo que ya vamos a tener de música. ¿Y qué tipo de músicos nos han tocado en estos dos, no? Sin duda alguna, la verdad es que estas experiencias de vida o este segmento que hemos hecho, la verdad es que nos ha abierto el panorama y hemos aprendido muchísimo y continuamos aprendiendo de todos nuestros invitados, que agradecemos, la verdad, que se tomen el tiempo y que afortunadamente Dios y la vida nos ha dado la oportunidad de que coincidamos con ellos, Exacto, ¿no? total. Entonces, pero vamos a darle, ¿qué Sí, te no, sí, parece? sí. Y vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy contentos contigo. Gracias pues, por darte el tiempo también de Sí, venir aquí y estar sí, aquí sí, con sí. nosotros. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad, los felicito también por toda la iniciativa, el espacio. Gracias, Estos gracias. espacios donde la gente se puede expresar y compartir son muy necesarios y creo que va avanzando muy bien toda esta iniciativa. Gracias, Felicidades y gracias. gracias por tenerme aquí, Juan y No, Luis. gracias a ti. Gracias. Pues ahora sí que regálanos tu nombre completo y te decía hace un momento, si puedes decirnos todo tu currículum para que vea la gente nada más de qué lado ¿De más qué calaguana, ¿no? talla nos vamos a encontrar, vaya, no? No, hombre, mi nombre es Humberto Flores, me conocen como Beto Flores la mayoría de los amigos, como dijiste, yo fui compañero de la primaria de Pepe, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Y en fin, me da siempre mucho gusto estar de regreso aquí en Fortín, aquí en la zona, porque desde hace 21 años más o menos salí por primera vez de México. Desde muy chico me movió la pasión por la música. Soy músico, compositor y productor actualmente. Entonces mi carrera la he venido forjando desde la niñez. Ajá. Desde la niñez con la instrucción y conocimientos que me compartía mi padre, la familia, en el ambiente ahí de la música popular, de las fiestas, de la iglesia incluso, ¿no? Entonces, por un lado, la música popular de boleros, de baladas y todo demás, por otro, también aprendiendo a tocar varios instrumentos, hasta que finalmente algo me movió muy dentro. Dije, esto es lo mío y yo quiero hacer una carrera y me quiero dedicar el resto de mi vida a la música, ¿no? Y, Wow, sí, sí. y yo creo que ese es el punto donde nos gusta empezar, cuando sientes eso por dentro, que muchos tenemos nuestros gustos y nuestras pasiones, y ese corazón y esa sangre empieza a bombear, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde la música popular ya no es como la de antes, incluso antes, cuando tú eras niño. Creo que esa música tampoco era tan popular, al menos cuando empezaste, y ese cariño y ese amor que le tienes. Y por eso es muy interesante para nosotros, porque es algo totalmente distinto, no solo ahora, sino antes. ¿Cómo empezó ese corazón a latir por este tipo de música y por la música en general, amigo? Pues la verdad es que estamos en un país muy rico en tradiciones, eso lo Claro. sabemos, ¿no? Pero eso también abarca la música, ¿no? Como Sí, expresión para comunicarte, ¿no? Como Exacto. forma de expresión. Entonces, con mucha naturalidad en mi casa, pues eso es lo que escuchaba. Mi padre ya era obrero y él, a pesar de que trabajaba en eso, dice que hasta que tuvo su primer salario pudo cumplir su sueño de comprarse una guitarra porque él desde niño lo quería, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, ya viene como heredándose ese gusto, esa Total, pasión, ¿no? claro.
Pero en aquellos tiempos, en las generaciones anteriores, que mi padre vivió con mayor carestía, ¿no? Con mayores dificultades. Eso fue lo que él intentó cambiar en sus hijos, ¿no? En su nueva generación. Él sí pudo acercarnos, darnos todo lo que estuviera a su alcance para que entonces cada uno de los hermanos, de mis hermanos, ¿no? Pudiéramos dedicarnos y estudiar lo que a cada quien le gustaba, ¿no? Somos 5 hermanos y cada uno persiguió su propia pasión. Entonces, en la familia, uno es arquitecto, otra es maestra de kinder, ¿no? De jardín de niños, otra hermana es economista, ¿no? Otra hermana estudió mercadotecnia también, y yo me dediqué a la música. Entonces, entre todos nos dedicamos a algo bien, bien distinto, ¿no? Sí. Pero al final también impulsados por esa, no sé, Ese enfoque, ¿no? el enfoque que quiso inculcar mi padre en cada uno de nosotros duda, para sacar adelante a la nueva generación, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Qué extraordinario. Y en mi caso, entonces, fue a través de la música. Y como en México, ahí empecé, ¿no? Diciendo que es un país con mucha tradición. La verdad es que somos muy afortunados. Hay, en la música hay muchas expresiones que a lo mejor cuando vives aquí no te das ni siquiera cuenta, ¿no? Sí, Porque sí. vas a un bautizo, un cumpleaños, una serenata y siempre hay música, ¿no? Sí, sí, Ajá. totalmente. Llevo, como te digo, desde el 2004 viviendo fuera de México, precisamente a raíz de que quise seguirme cultivando y preparando profesionalmente en la música. Recibí una invitación para hacer estudios de maestría, posgrados, y eso me llevó entonces a ir cultivando ya experiencias de vida. Viví 5 años en Italia, en Europa. Wow. Después, desde el 2011 hasta la fecha, estoy en Estados Unidos. Son como 15 años también, más o menos. Entonces, eso me ha permitido reconocer que eso que damos aquí por descontado, que es la tradición, la música, la fiesta y todo, la cultura que tenemos, en otros países no es así de fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, hasta que lo vives, te das cuenta y entonces empiezas también como a reconsiderar y asignarle un mayor valor a eso que pues, cuando estás aquí nada más no. Pasa de largo, Ajá, ¿no? Es exacto, algo exacto, ¿no? cotidiano, ¿no? Ajá. Es algo cotidiano. Totalmente. Sí, exacto. Entonces, pues nada, mm, cuando empecé los cursos de música ya profesionalmente tenía 14 años. Yo a los 14 años insistí tanto ahí en mi familia para que me dejaran estudiar música, pero las únicas escuelas que había profesionales en ese momento, ¿no? Eran en Jalapa o en Ciudad de México. Entonces yo me tuve que mudar a la ciudad de Jalapa desde los 14 años con tal de empezar ya mi carrera profesional en la música. No manches, dices, tenía ya 14 años como si fuera Una vida entera, sí, ¿no? güey. Una vida Pero entera. eso te habla de lo enfocado que estaba. Sí, Yo a los 14 años seguía tomando chocomil en la noche para dormir, güey. Así que yo no veía la hora de, Sí, sí, ¿no? De esperar la película en la televisión, Claro, ¿no? es increíble el enfoque y sobre todo el amor que le tienes a la música. Y como lo dijiste, viniendo de tus padres, y creo que es lo más bonito cuando tienes padres así que te enfocan en lo que les Es gusta, correcto, ¿no? así es. Y fíjate que ese tema sí lo íbamos a tocar ahí porque ¿cómo es que a pesar de, y lo que nos comentas así a grandes rasgos de tu señor padre, que hasta que tuvo, o sea, imagínate eso, hasta que tuvo su primer sueldo, él decide optar por su Sí. sueño, o sea, quiere decir que jamás lo dejó morir, ¿no? Claro. Y aquí sucede lo mismo, inyecta esa misma pasión porque ustedes no abandonen ese sueño, ¿no? Yo creo que esos padres, como todos, Sí, como sí, sí, todos, sí, 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 sí. pero en este caso tienen esa afinidad por ver como todos nosotros, porque yo soy padre también, de tener a nuestros hijos en ese ámbito de no abandones tu sueño, cueste lo que cueste, tú sigue adelante, porque si yo pude, tú también, ¿no? Exacto. Entonces, hoy te vemos y de verdad yo estoy muy contento, sinceramente, Beto, porque, híjole, ¿no? Pues sí, como dices, desde primaria, conocerte, tengo la fortuna desde pequeño y verte hoy y con ese gran currículum, porque ahí anduve de chismoso, de metiche, buscando No, toda la claro, información. sí. De verdad es Sí. un orgullo. Es Sí. un orgullo total y me siento de verdad muy emocionado de que estés aquí, pero verte, escucharte y saber todo lo que tienes es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a todo esto es como ahorita lo que estábamos comentando y lo que justo estabas diciendo. ¿Cuándo te vas? ¿No? Decides irte para buscar el sueño y notamos eso, que lo habitual que decíamos de la música, ¿no? Lo habitual de la música y de repente allá dices, le hace falta sabor a esto que estoy haciendo, ¿no? Y regresas a tus raíces. Sí. Entonces, el llevarlas a lo alto
¿Costó, no costó? ¿Cómo inicia? Ya estando ahí, siendo lo que eres ahora. Sí, sí, claro, ha sido una carrera muy, muy larga, ¿no? Ujú. Empiezo diciendo que tengo 45 años y llevo dedicándome a esto como unos 37, algo así. Sí, toda una vida, Sí, ¿no? Ya. claro. Sí, entonces lo menciono solamente porque en la actualidad mucha gente me toma como referencia, entonces se Claro. fija en los logros, ¿no? Y es normal, Claro. es lo que hacemos todo mundo, ¿no? Ujú. Pero por eso comencé compartiendo esta parte inicial, ¿no? Así Ujú. que en realidad ha sido una vida de desafíos desde el inicio, ¿no? Sin duda. Y que nuestra realidad la hace más compleja, porque aquí no hay tanta información, ¿no? Exacto. Acerca de qué puede hacer un niño, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Para ambicionar vivir de la música o de una pasión, en este caso, como una disciplina artística, que aquí no tenemos la infraestructura, ni las estructuras, ni las oportunidades, Sí, ¿no? sí, cierto. Entonces, por eso digo, nuestra realidad lo hace todavía más complejo, ¿no? Sí, Y entonces, por eso mismo tienes que ir así como tocando una puerta y otra sin tener tanta claridad, ¿no? En qué momento y por dónde vas a poder encontrar las oportunidades que te den ya una sustentabilidad, ¿no? O sea, que te permitan vivir de lo que te de lo que te gusta, ¿no? gusta, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, en mi caso, tuve que irlo a buscar fuera, ¿no? Desde los 14 años, como mencionó, hice estudios en la Facultad de Música de Jalapa. Fueron estudios profesionales que duraron 10 años el programa de estudios. Wow. De 14 a 24 años, imagínate, sí, con mucha disciplina, sin saber para dónde. Digo, una de las grandes bendiciones que yo creo que yo siempre me han acompañado es que por los valores que me enseñaron en casa desde pequeño, los han podido reconocer fuera de otras personas que yo apenas voy conociendo, ¿no? Claro. Entonces veían que era alguien como muy dedicado, respetuoso, ¿no? Y todo lo que tratamos de inculcar en casa, ¿no? Claro, los Claro. Y valores. eso mismo iba haciendo que me adoptaran nuevos círculos, nuevas comunidades de gente que ya también eran sobresalientes, ¿no? Ujú. Y ellos a su vez se convertían así como mis mentores, ¿no? Y ellos me decían, oye, pues te vemos con muchas ganas, con buenos resultados, con mucha pasión, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué no vas y tocas esta otra puerta? También aquí hay una beca, aquí puedes ir para un curso, ¿no? Y Ajá. con el talento que tienes, seguro te aceptan y sigues para adelante, ¿no? Sí, Wow, qué creo que padre. Sí, incluso ahorita recuerdo un jefe que tuve en un trabajo que justo eso me decía, es que no solo basta con tu talento y lo que hagas, sino los contactos que tengas a lo largo de tus trabajos. Sí. Esos son muy valiosos y debes de Es apreciarlo crucial. mucho, exactamente. Y creo que sí. tú eres otro ejemplo de eso, de... En México lamentablemente lo llamamos los palancazos, ¿no? Sí, Pero al claro. final, si tú tienes ese palancazo, entre comillas, y no cumples como debe ser, creo que cuando tú llegas de un contacto a un palancazo tienes que rompértela el doble Ujú. porque vienes recomendado de alguien más tal Sí, vez, sí, entonces claro. tienes que, no es que, ah, ese güey viene de palancazo y miren, no, no, tienes que realmente Claro. afletarte, claro, Demostrar el por qué exacto, se abrió el conecte para que tú fluyeras, exactamente, ¿no? así Eso es, es lo que sucede exactamente, siempre, sí, al final de ¿no? cuentas. Sí. Pero como dices, perdón, el tema de los valores, sin duda alguna, también te abre puertas. O sea, vaya, por mucho que digamos que no, No, es, claro. sin duda alguna, es una carta de presentación. Sí, pues fíjate, haciendo un paréntesis, yo Ujú. creo que es algo que en el estilo de vida que predomina actualmente, que es muy superficial, pareciera que ya no tiene valor el comportarse bien, o el tener buena conducta, o el ser respetuoso, o Sí, ser empático con la gente, Así ¿no? es. De repente hasta mucha gente empieza a dudar, ¿no? Ajá. Yo creo que hasta por eso luego vivimos ya, desconfía, ¿no? ajá, ¿no? Pero la verdad es que es algo que si todos contribuyéramos individualmente, ¿no? A hacernos responsables de actuar con valores, ¿no? Ajá. Pues, al final de cuentas repercutiría, ¿no? En que seríamos una masa, una comunidad, una sociedad, así que en la que todo mundo fluiríamos con mayor honestidad y Claro. haríamos que funcionara mejor todo lo que Sí, sí. requerimos y todo lo que necesitamos para incluso alcanzar nuestros sueños, ¿no? Sí, no, totalmente, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sin duda alguna. Sí. Y esto obviamente pues siempre nos lleva a grandes, grandes logros, grandes, grandes cosas, porque eso abre una apertura a que continúes y te dé la confianza de decir, yo sé que si le hablo de mi proyecto a esta persona, me va a ayudar y me va a impulsar, ¿no? A eso, sí, a eso me refería. sí, sí, Claro. Y sí. en este caso, Beto, cuando tú decides desde los 14 o ya ahorita que dices voy a emigrar, porque casi, casi literal te moviste de un estado a otro y Sí, ya de ahí de un país a otro, ¿no? sí. ¿Cómo lo toma la familia cuando tú les dices, pues yo quiero seguir mi camino,
en la música, porque 14 años, Sí. lo que decimos, ¿no? O sea, yo te lo juro que jamás en la vida me pasó, si me hubieran preguntado en esa época, ¿qué quieres ser de grande? No hubiera dicho absolutamente nada, o sea, no tendría el enfoque, ¿no? Claro. Pero en este caso, en tu caso, sí sucedió. ¿Qué viene? O sea, la familia cómo lo toma, qué riesgos te dan, te desilusionan, ¿cuál fue el comportamiento en todo eso? Pues hubo un poquito de todo, fíjate. Al principio, pues sí, la resistencia de decir, oye, ¿cómo es que vamos a dejar a ir a nuestro hijo? O mis padres Claro. después me cuentan, ¿no? Si Claro. tiene 13, 14 años, ¿no? Pero fue tanta la insistencia que pues, ellos veían que además yo estaba muy empeñado, ¿no? En aprender, en que me fuera bien, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que después de un año de insistirles, ya terminaron cediendo y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nos informamos, tienes que hacer un examen de admisión y solamente si te aceptan es como puedes irte a Jalapa, ¿no? Entonces dejémoslo eso así como ahora sí que a la suerte, a ver si te va bien, lo que diga el examen, ¿no? Ajá. A ver si es cierto. Entonces, así como yo creo que tampoco asumir pues la responsabilidad al 100%, ¿no? Sí, porque debe ser difícil también para los padres, Sí, ¿no? sin duda. Siempre. Tomar una decisión así. Lo que sí es que eran otros tiempos también en aquel entonces, ¿no? Es correcto. Lo de la inseguridad y Sí. la realidad de la que estamos viviendo No se ahora, pues mermaba lo tanto. hacía, exacto, que no lo pensaras tanto, que hubiera factores que tampoco te hicieran, pues, colapsar ese sueño de alguien Así más, es, ¿no? así Sí, y bueno, pero en su momento sí, decidieron como apoyarme, me condicionaron, eso sí, dijeron, ¿sabes qué? Si te vas a Jalapa, queremos que vengas todos los fines de semana para que sigamos al pendiente de ti, ¿no? Claro, Ajá. sí, sí, sí. Entonces, como que sí yo veo que lo decidieron con responsabilidad y me ayudó muchísimo porque también soltar el vivir en una cierta realidad, Sí. mudarte y pasarte a otra, estar solo, ¿no? Sí hubiese sido un golpe muy duro el haberlo hecho por completo, así de que ya te vas y ahora regresas hasta el año que viene, ¿no? Sí, O hasta las siguientes vacaciones, ¿no? claro, porque regularmente cuando de jóvenes se van o nos vamos a estudiar a la universidad, ya es hasta los 17, casi 18 años, ¿no? Sí. Aunque todavía yo siento que todavía seguimos siendo jóvenes niños al final, Sí. pero 14 son totalmente Sí. distintos ya tener 17, 18. Ahora, Sí. en esos 10 años que tú tuviste de los 14 a los 24 que mencionas, ¿qué baches hubo ahí? ¿Qué problemas, bajones hubo ahí? Claro. Lo más difícil es, como te decía, que uno no tiene la información, que si realmente quieres dedicarte como profesional a la música, por mucho talento, empeño y todo que estés dedicando, luego hay gastos que cubrir, ¿no? En este caso, los 10 años de estar pagando rentas, alimentación, transportes y demás, y luego conforme vas yendo adelante te das cuenta que si quieres seguir sobresaliendo, necesitas un instrumento adecuado para lo que yo estaba estudiando en ese momento, y la carrera fue en música clásica. Entonces, en ese momento ya era un instrumento más especializado. En aquel entonces recuerdo que andaban costando como 30,000 pesos una guitarra, ¿tú crees? Ajá. Ahorita, no manches. Sí. Wow. Entonces, por muchos años me tocó así como andar con guitarras prestadas o con la que tocaba aquí en casa, en la iglesia y así, y pues así rifármela, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que eso fue uno de los grandes primeros desafíos y cuando llegué a cumplir los 5 años de escuela, ya ese instrumento ya no me daba para más, ¿no? Y yo nada más me frustraba, ¿no? Que por otro lado ya había crecido yo, tenía más gastos de todo tipo, ¿no? Hasta de esto, de haber pasado 5 años sin el instrumento adecuado, ¿no? Y entonces ya empezaba yo a tener más trabajo porque por fortuna una de las cosas que yo creo que ha hecho una gran diferencia en ser un músico profesional y hacer lo que actualmente me dedico es haber construido unas bases muy, muy fuertes con la preparación que tuve en la música clásica. La verdad es que eso me dotó de mucha técnica, teoría, formación, ¿no? Académica que hasta la fecha me sigue dando frutos para ser competente en Europa, en Estados Unidos, aquí en México y en círculos importantes. Entonces, en ese momento a lo mejor no me estaba dando cuenta, pero bueno, al final de cuentas es un sector, un ambiente que sí demanda que tengas pues las herramientas necesarias, ¿no? Y a eso, en la mitad de carrera exactamente, estuve yo a punto de dejar la carrera, ¿tú crees? Sí, o sea, Sí, sí, porque sí. por necesidad de cubrir gastos y demás, al mismo tiempo acababan de correr, ¿no? De la empresa de donde mi papá trabajaba, ¿no? Que era obrero, ¿no? Con causa injustificada. Entonces, aunque él sabía que no era válido, tuvo que empezar un proceso con, no sé, comisión de arbitraje y cosas, y de esos Claro, procesos que son larguísimos, sí, que además sí. las empresas grandes, pues, Sí, nunca manipulan, pierde, ¿no? sobornan Son ahí a todo monstruos, mundo, ¿no? claro. Entonces, era
5 hijos que tenían, ¿no? En escuela, en edad escolar, en universidades, empezó a colapsar un poco la situación económica en la familia y pues teníamos que estar trabajando todos, además de estudiar, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegó ese momento y además no había para una guitarra, empiezas ya así como que a colapsarte, decir, no, pues ya mejor me dedico a trabajar, ¿no? Sí, porque pues hasta te quedabas así sin dinero para la comida, ¿no? Para terminar la semana o cosas así. Me tocó vivir ese tipo de experiencias, ¿no? Y yo creo que, digo, todo eso combinado empieza para alguien, como dijiste, de 19 años, ¿no? A ser Sí. como medio caótico. Y dices, oye, Desmorona a sí. pedazos. Y sinceramente dices, pues con todo lo que me han ayudado en casa, a la familia, a mis padres, ¿no? Pues ahora me toca retribuirles, mejor me voy a poner a chambear y yo también ayudar con lo que le toca a uno, ¿no? Pero ahí vuelvo al haber conocido ya gente que venía de otro tipo de circunstancias, ¿no? De familias donde ya heredaban la tradición de la música clásica, estaban más resueltos económicamente, eran amigos míos, mis propios maestros, ¿no? Mis mentores, ¿no? Me decían, Beto, entendemos, ¿no? Que esa es la situación, dice, pero la verdad es que tienes mucho talento, o sea, lo que estás haciendo, dice, aquí nosotros venimos de familias que hemos venido heredando, ¿no? Hijos de maestros que tocan la Sinfónica de Jalapa o gente así. Dice, haz tu último esfuerzo, insiste así en defender tu sueño, ¿no? Y recuerdo que en medio de todo eso es la familia de un gran amigo, ¿no? Unos amigos que son violinistas de ahí de Jalapa. Se acercaron a mí, me dijeron, la mamá sobre todo me dijo mi hijo Luis que estás a punto de abandonar la escuela, Humberto, y yo nada más quiero que me regales 5 minutos para que me cuentes por qué, ¿no? Y ya le empecé a describir y todo. Y dice, ¿sabes qué? Dice, yo te doy un consejo. Dice, si me permites, dice, hay a veces, yo siento, dice, que estás muy chico para tomar una decisión así, pero dice, nos enfocamos demasiado en el presente que no consideramos el futuro. Dice, muy poca gente se pone a analizar que en el futuro te va a tocar ser adulto y eso, y vivir, y vas a tener dos opciones, vivir frustrado, ¿sí? De que no realizaste tus sueños, o al contrario, realizado de que diste lo más que pudiste por defenderlos, ¿no? Ajá. Dice, entonces algo que yo entiendo que no lo puedes ver ahorita, dice, pero yo ya tengo 60 y tantos años y ahorita mismo te cuento, dice, que la vida que vas a llevar cuando seas adulto va a ser más satisfactoria si defiendes todavía más tu sueño, ¿no? Wow, Qué no bonito. inventes. Claro, qué Sí, bonito. o sea, impresionante, Sí. ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que al final, dentro de esa misma nube negra en la que te establecías, porque muchos hemos estado en esas situaciones y creo que es Claro. válido, ¿no? Creo que es válido porque al final somos seres humanos, ¿no? Claro, sí, sí. Y en algún momento, pues sí, la frustración, preocupación, prioridades nos mantienen en ese punto, ¿no? Claro. Y tal vez vemos que todas las puertas se cierran. Pero yo creo que gente clave, ¿no? Que tiene esa visión, que comparte tu sueño, porque también lo tuvo y lo sigue Sí. teniendo, son las personas que te hacen mantenerte de pie, ¿no? Y decir, creo que mi sueño vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo puedo dejar morir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es increíble, ¿no? Sí, fueron personas que a partir de ahí, fíjate que no solamente se acercan con consejos, sino me dijeron, a ver, en hechos reales, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas ahorita, no? Dije, pues es que no tengo ni la guitarra, ya empecé a contar, ¿no? Se me está haciendo difícil con lo de las comidas y sostener mi vida ahorita por todo esto, ¿no? Y me dijeron, pues mira, dame un día. Y al día siguiente ya me estaban marcando, dice, pues mira, para tu guitarra ya hablé con un laudero que está en Jalapa, es el laudero de la universidad. Dice que vayas y que tiene unas guitarras, a lo mejor no es lo mejor, lo que tú esperas, ajá, pero toca esa puerta, ¿no? Ya ahí está el contacto, ¿no? Y por otro lado, otra maestra, se puso en contacto con otra maestra también de las importantes en Jalapa, y me llamó, dice, claro, Beto, dice, no, no tienes que dejar tu carrera, dice, pues yo conozco a alguien más, voy a agendar una cita para que vayas a audicionar para este otro director, que él tiene una orquesta y tiene estos otros, ajá, recursos. Entonces, en realidad no solo vinieron como a darme un consejo, ¿no? Vinieron a involucrarse, ¿no? Y a tomar acción y a sumarse conmigo, ¿no? Sí, sí, entonces yo creo que eso, como dices, son vivencias que dejan así como un granito de arena o una semillita ahí también muy importante, ¿no? Que después me han hecho también valorar la vida y verla de esa misma manera y que cuando alguien ahora me toca ver que está en circunstancias difíciles, ¿no? Pues yo ya sé que a lo mejor no solo necesita un consejo, ¿no? Sino de ver, ok, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí, entonces fue como una gran lección para mí, porque de ahí en adelante, pues así es como he venido tomando mi propia vida y ahora me ha tocado, fíjate, hasta
formar alumnos de hijos mexicoamericanos en Nueva York Wow. y también prepararlos al nivel de que ya han ganado las becas más importantes en universidades muy importantes, que los padres no tenían los recursos para pagárselas y cosérselas, ¿no? Entonces ahora ya me ha tocado regresar eso, ¿no? Y creo que es lo más bonito, el no olvidarse de Ujú. dónde vienes y cómo vienes para poder hacer recíproco simplemente. Lo que te hicieron antes, tú hacerlo nuevamente, porque hay gente que tal vez se vuela y yo ya estoy en Nueva York y ya, Dios, ya no me importa y tienes que claro, ya ¿no? cumplí, ya Exacto, me hicieron ¿no? el paro Sí, y sí, que sí, se rasquen ¿no? con sus propias uñas. Claro, ¿no? y que tú sigas teniendo esa humildad y recordando lo bonito para poder inculcarle a los demás, porque estoy segurísimo que alguno de esos alumnos que ayudaste va a ayudar a alguien más adelante, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que más te llena, creo, a ti como persona, independientemente de lo músico, de lo valioso que seas en tu don, digamos, ¿no? Sí, Porque al sí. final te apoyaron por eso, porque tienes una capacidad y un don para poder hacer lo que haces, porque hay que ser sinceros, la neta, si hubiera sido alguien más que no tuviera el talento que tú tienes, tal vez no lo apoyan como a ti te apoyaron. Claro, sí, 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 es fundamental, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, sin Sí. duda alguna, ¿no? Entonces, ahora yo creo que, no sé si esos 10 años que acabas de nombrar de los 14 a los 24, ¿es lo del conservatorio o es otra cosa total? Es eso. Es lo mismo, sí, Sí. fíjate que actualmente se llama Facultad de Música, Ok. pertenece a la Universidad Veracruzana, Ok. pero todo el mundo lo menciona como conservatorio Ujú. porque antes tenía esa estructura. Ajá. Y ahorita aprovecho para explicar un poquito claro, las claro. diferencias. Es que antiguamente viene toda esta tradición de Europa, ¿no? Ajá, Ok. de hacer la escuela, pero antes era incluso en claustros, ¿no? Así como pasar 10 años en conservatorio ahí encerrado, ¿no? Sí. Pero digo, hace más de un siglo y cosas así, ¿no? Ajá. Claro, claro. Sí, pero sí, en la actualidad simplemente se trajo como el modelo, el programa de estudios y llegó con ese nombre aquí a México también, como conservatorio. Después ya los cambios y reformas ahí de educación y demás ya como que fueron evolucionando, ¿no? consolidándose, exacto, Ajá. hasta llegar al punto en que ahora es Facultad de Música, ¿no? Ah, ok. ¿Y en Estados Unidos, cuando llegaste allá, fue lo mismo un estilo de conservatorio igual cuando te seguiste preparando? Fíjate, Estados Unidos ya me tocó vivirlo más bien como para desarrollar mi carrera profesionalmente. Ya no tanto, digo, todo el tiempo estás aprendiendo, pero ya no fue por ir a buscar formación académica en una institución, ¿no? Ahí, al contrario, yo creo que empecé, después de los 10 años en Jalapa, fue cuando se vino en el último año la oportunidad para irme becado a Italia. Entonces estuve por un año, eso duraba la beca, en una ciudad que se llama Pordenone, en Italia. Ahí estaba uno de los grandes maestros de la música clásica. Entonces fue como un sueño que perseguí por 4 años también hasta materializarlo, ¿no? Y sí, entonces no pude conseguir en realidad todos los fondos para estar allá, pero era tanto el deseo que tenía, dije yo, "Oh, no importa que tenga que dormir en una estación de tren o algo así, ¿no?" Porque la verdad es que era muy impresionante también esas escuelas de guitarra y ver los resultados que tenían. Y sí, estuve un año ya, también fue de mucho desafío, fue mudarme a otra cultura, donde el idioma era completamente distinto, hasta cosas que no te planteas antes de partir, ¿no? Ir por tu comida al supermercado, de repente empiezas a ver las latas o lo que está ahí, no entiendes de qué se trata, ¿no? Claro. Entonces, desde cero me tocó vivir el desafío porque, pues, como mencioné antes, yo no tenía recursos para estar estudiando idiomas antes de irme, ¿no? Ajá. Entonces, ir a descubrir, en aquellas épocas no había GPS, ni celulares, ni nada de eso, ¿no? Ni el famoso traductor hoy en día, ¿no? En el teléfono, ¿no? Sí, entonces, ahora que vuelvo a esos recuerdos, ¿no? Me hacen así como revivirlos, es como una realidad de fantasía, ¿no? Sí, de tener que ir preguntando y así como hasta con señas, ¿no? Oye, ¿y dónde está el tren para ir a Venecia, no? Pero sales en Venecia y de repente te encuentras con una ciudad fantástica, ¿no? Y vivir todo ese tipo de emociones, ¿no? Entonces, sí, me tocó ese primer año, eso fue en el 2004, irme para Italia, hice el curso completo. Sí fue también de varios retos, desafíos, pero al mismo tiempo de conocer también otra cultura. Me tocó por primera vez pasar Navidades y el fin de año fuera de casa, ¿no? Ajá, yo que venía acostumbrado de una estructura familiar muy unida, ¿no? Ajá, entonces fue uno de los primeros golpes también. Además, en esas fechas ya está el invierno, o sea, en torno a los 0 grados siempre, ¿no? Ajá. Entonces te toca desplazarte en la ciudad, pero con el clima de invierno europeo, ¿no? Ajá, del norte de Europa.
Y bueno, o sea, todo eso, el idioma, la comida, el clima, todo, ¿no? La temperatura. Pero bueno, al final de cuentas todo eso te hace crecer mucho, ¿no? Sí, También te totalmente. da otra perspectiva sobre muchos aspectos, no solamente sobre la guitarra. Yo recuerdo que regresé ese primer año así como súper colapsado, ¿no? Porque cuando vuelo, como digo, como mencioné antes, no pude regresar así tan frecuentemente. Regresé la primera vez como 7 meses después. Entonces regreso y me topo ahora con el choque cultural, ¿no? De que los contrastes del tipo de vida y de las realidades, hasta la infraestructura. Me topaba ya amigos que me decían, sí, yo ya estuve en México, dice, pero algo que no entiendes es por qué los postes de luz nunca los ponen así bien derechitos, ¿no? Órale. Y son cosas que tú aquí no las reflexionas para nada. Dice, ¿por qué? Dice, "Bueno, hay que ponerlos bien derechos, ¿no? Ajá, no hay como que ese. manches. Sí, 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 sí. No Eso manches, es, qué loco. pues, ¿qué nos cuesta, no? Si ya lo están haciendo a su chamba, dice. Y entonces, hasta entonces comienzas a eso, a cuestionarte mucho de que mientras estás aquí es bien normal, ¿no? Sí, totalmente, no No, solo pero con qué impresionante. sí, no Que hasta en manches. eso, o sea, obviamente sí, nosotros nos damos cuenta, pero es algo muy normal de. Sí, 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 Al final, donde tenían que pasar el cable, ya lo Ya, hicieron, ¿no? O sea, de ya, verdad que ningún neta. problema. Entonces es algo hasta no te das cuenta, pero empiezas a adecuarte y acostumbrarte a esas otras realidades también en todos los sentidos, en los sabores, en lo que percibes visualmente, ¿no? Todo estaba muy en orden. Pues, es la parte norte de Italia que es también como más rica que la del sur, ¿no? Entonces, allá nadie se cuestiona así por todas las cosas básicas, está bien limpio, las carreteras, las banquetas, todo sin baches, en fin. Y no me he dado cuenta, 7 meses después de que regreso ya la primera aterrizada aquí en Ciudad de México, ves la chatarra así arriba de las casas, ¿no? La ropa tendida. Los lavaches en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Y dices, cabrón, me empezó a pegar todo eso, ¿no? Wow. El panorama se empezó a ampliar, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, al final de cuentas empezabas ya a tener otro tipo de referencias, ¿no? Sí, pero que te hacían ahora cuestionarte el de dónde venías, ¿no? Sí, Si estaba bien, ¿no? De repente hasta sentías dolor y dices, ¿por qué nosotros aquí tenemos tanta riqueza? ¿Por qué estamos sufriendo, no? ¿Por qué nos tienen sufriendo, no? sí. Ajá, y luego a nivel también emocional, así como que eso me empezó a pegar mucho, ¿no? Sí, está padre que yo me estoy preparando, me estoy superando, ¿no? Pero, ay, ¿qué pasa con mi gente que se queda aquí, no? Ajá, sí, entonces ese contraste al principio, pues, yo creo que es uno de los primeros retos, ¿no? Reconocerlo, enfrentarte a él y saber qué hacer con eso. Porque luego ya también así como ese primer año ya cuando acumulé todo al diplomado, volví a regresar y ya eran cosas así que me cuestionaba muchísimo, de decir, oye, ya no me siento ni bien acá y allá también tampoco, ¿no? Ajá, sí, entonces empiezas a vivir todo ese tipo de contrastes, de a lo mejor crisis también, ¿no? Ajá, Claro. crisis emocionales de no saber si seguir persiguiendo tu sueño, pero que por otro lado tienes que renunciar, ¿no? Pues, a lo que ya habías supuestamente dado por hecho que era tu identidad, ¿no? Ah, exacto, sí. Exactamente, mi México lindo y querido. Exacto, ¿no? Claro. Digo, y a veces Sí. duele, ¿no? Porque la Sí, verdad hay que claro, ser sí, sí, honestos, sí. duele, sobre todo cuando tienes que, no sé si llamarlo así, por favor corrígeme, Beto, desertar, Ujú. porque, como lo dijiste muy claramente hace un par de minutos, no se encuentran los recursos ni la manera del apoyo para seguir creciendo Claro. profesionalmente, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. tienes que buscarlo en otros lugares. Y eso, te guste o no, te vas dando cuenta que el nivel de cultura es totalmente distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre eso mismo que todos nos cuentas que estás viendo el cambio, los contrastes, tu panorama se amplía y demás. ¿Cuáles han sido los momentos más, digamos, luminosos en ese punto donde tú dijiste, mi sueño valió la pena? Pues mira, la vida o el estilo de vida también es muchas veces muy dinámico, ¿no? Y yo creo que a todos los seres humanos nos pasa que en ciertos momentos nos dejamos llevar por una cierta inercia, ¿no? Claro. Lo menciono porque ya conscientemente a mí me pasó a los 38 años, todavía lo recuerdo exactamente, que yo, obviamente por encontrarme en distintos momentos en situaciones cruciales, difíciles, ¿no? Adversas, entonces te planteas seguir trabajando el doble, ¿no? O el triple, ¿no? Para salir de ahí o no volver a acercarte a una situación similar, ¿no?
Entonces así viví los años cuando ya me mudé a Estados Unidos, a Nueva York, en 2011. Ujú. De inicio igual el desafío, ¿no? Así de llegar a otra cultura, otro idioma, otra realidad. Y bueno, entonces me puse a redoblar esfuerzos, tuve trabajo y trabaja y de repente ya no te das cuenta porque estás acumulando uno y otro éxito, ¿no? Y cosas importantes pero tú sigues en el modo de sobrevivencia, ¿no? Ajá, Ajá. y no te has dado Entonces, cuenta, ¿no? ajá, entonces fíjate que con toda sinceridad y lo comparto, ¿no? Yo me di cuenta como a los 38 y ya llevaba como 7 años de estar chambeando duro allá en Estados Unidos, ¿no? Pero como estaba en Nueva York, entonces las oportunidades que salieron fueron así increíbles. A los 38 dije, wow, ya estuve grabando con Bruce Springsteen en sus estudios. No manches. Ajá. Vamos, ya presenté mis composiciones originales con la Sinfónica de San Francisco, ¿no? Así que ¡Hala! ves Metallica, he hecho colaboraciones con Claro, ellos, así sí, que, Claro. y en la sala principal de la orquesta, ¿no? Y dices, Guau. oye, se acumuló esto. Hubo otros momentos también que yo veía videos, ¿no? De mis ídolos en su momento y siempre daban así como tips, consejos y no sé qué, y había también ya llegado el momento en que estaba compartiendo escenario con ellos, con gente que a mí me inspiraban y que yo también fui trazando mi camino después de ver sus consejos o sus entrevistas y cosas así. Y ahora estaba compartiendo escenario con ellos, ¿no? Me acuerdo todavía momentos de, no sé, cuando estudiaba en Jalapa, tenía yo como 17, 18 años, y veía en el Teatro del Estado un concierto de músicos de Estados Unidos que venían, Paquito de Rivera, con su quinteto y todo. Sí. Yo los veía de lejos, ¿no? Y Claro. apenas era un estudiante, pero resultó que ya estuve haciendo tours también con sus músicos, con el baterista que a mí Guau. me dejó alucinando cuando era niño, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, de repente se acumularon cosas así. Me tocó hacer una colaboración y estaba tocando en escenario con Chad Smith, ¿no? De Guau, Red no Hot Chili manches. Peppers, ¿no? Ay, güey. Entonces, cuando me detengo así, y fue algo también muy especial porque me invitaron a hacer como una residencia artística, yo iba a ser como el artista invitado de ese verano en una organización en el norte de Nueva York, en medio de un lago, que ese lago se llama Lake George. Es un lago así fantástico que los mismos habitantes de ahí pagan un impuesto extra para mantener el agua Guau, limpia, ¿no? qué padre, qué Sí, bien. sí, no, es alguna así de película, ¿no? Sí, De las sí, que, sí. las películas americanas, ¿no? Entonces, ahí me solían invitar año con año con distintos proyectos, ¿no? Y de repente me invitan ese año, pero para ser yo el artista principal de toda la temporada de verano, ¿no? Entonces me atendieron súper bien, me estuvieron dando paseos en, no sé, en vela, ¿no? Porque es un lago que creo que es largo 100 kilómetros, ¿no? Tiene Órale, como no. 100 islas adentro, o sea, es muy largo, colinda con Canadá, de hecho, ¿no? Ajá. Ah, ok. Sí, No, pues así de es grande muy, sí muy es. grande, sí. Ujú. El paisaje es súper bonito y las atenciones increíbles, me daban paseos en yates, dije, a ver, ¿cómo fue que llegué aquí, no? Como un niño Claro. con las experiencias que empezamos contando al inicio, por no declinar, ¿no? Claro. Por no desistir así y perseguir con pasión así los sueños. Entonces ahora estoy acumulando este tipo de experiencias, ¿no? Me tocó, fíjate, en unas giras ir a tocar a Rusia, nos hospedaron en la Plaza Roja, ahí en el Kremlin, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, ahí en Moscú. Me tocó hacer también otros tours con la Orquesta de Guitarras de Jalapa en San Petersburgo, en Rusia, en las Noches Guau. Blancas, estar durante todo junio, que nada más oscurece 2 horas, así Su de las no 24, ¿no? manches. Sí, no, aventuras así muy locas, ¿no? Sí, claro. Otra vez volví a regresar, te decía, a Moscú y ahí te despertaban así con todas las atenciones, el desayuno con caviar y champán y una arpista ahí tocando, amenizando tu desayuno, ¿no? Cosas alucinantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, no, no. Digo, como mencioné, quería empezar con la parte cercana, ¿no? Y de dónde vengo, porque de mis orígenes Sí. nunca, eso es algo que he cuidado muchísimo, de nunca avergonzarme, nunca, Guau. porque es parte de lo que yo soy, es parte de mi identidad y además ahora lo digo ya con plena conciencia, es parte de lo que me ha hecho brillar en otras realidades. Claro, sin Ajá, duda. mi raíz, mi identidad, el lugar de donde vengo, ¿no? Entonces, yo la verdad soy muy orgulloso también de todo lo que me ha tocado vivir en la vida, ¿no? Ujú. Ajá, y de todas las experiencias Qué que he pasado, fantástico. sí. Entonces, hasta que se acumularon, fíjate, todos esos momentos ya para aterrizar la Sí, sí, respuesta, sí. ¿no? Fue que dije: "Oye, no me había dado cuenta, ¿no? No me había Ajá, por tenido la supuesto. oportunidad de detenerme para ver que todo ese esfuerzo de siempre he vivido así con mucho sacrificio,
y que no he tenido tiempo de frenarme para darle valor a lo que realmente ha venido pasando en mi vida. Entonces, mm, mi conclusión de ese día, me acuerdo que estaba en medio del lago ahí, te digo, en un kayak, y dije: "Oye, pues, mi conclusión va a ser no volver a dudar de mí, mantenerme agradecido el resto de mi vida, porque en realidad estoy rebasando ya hasta los anhelos que de niño pude haberme planteado, ¿no?". Sí, sí, sin Sí, duda. entonces sí, eso conjugado a que ahora mi vida siempre se trata de estar viajando, de estar yendo y viniendo por la red de amigos y contactos que fui haciendo durante toda mi etapa de formación. Entonces ahora mis proyectos los realizo ya sea en Rusia, que en España, que en Estados Qué Unidos, o impresionante. ajá. Y la verdad es que, pues, viniendo de aquí de Fortín, regreso, toco base con mis amigos, con mi propia familia, pues, llevo una vida de privilegio gracias a, pues, la pasión, ¿no? Haber Sí, defendido esa claro. inquietud desde niño, ¿no? Que tuve. Sí. No manches, la verdad es Qué que qué fantástico bonito es, eso, manches. porque muchas veces muchos tal vez no nos valoramos a nosotros mismos. Es Y que cierto. creo que llegar ese momento de que tu cabeza explota totalmente y te das cuenta de, wow, he estado aquí, he estado allá, lo Sí, que he sí. logrado, creo que es válido valorarse a sí mismo y decir, no manches, soy un chingón, la neta, o sea, Sí, sí, y sí. no por volarte la cabeza, Ajá. sino por subirte a un ladrillo, ni mucho menos, sino por realmente valorarte, porque muchas veces no te la crees, ¿no? O dices, no, solo pasé por esto o hice este trabajo, pero pues solo lo hice y tal vez no fue tan bueno. No, realmente lo hiciste muy bien y creo que eso es lo más bonito, porque al final eso creo que lo vas a seguir compartiendo Claro. porque no solo es un currículum, es toda tu pasión lo que te ha llevado a hacer y todo lo que has tenido y obtenido. Y creo que ese lugar en el que estabas, creo que hizo conectarte a ti mismo y creo yo que te hizo impulsarte aún más. Si Claro. todavía todos esos sacrificios te ayudaba, creo que ahora eso, ese amor creció mucho más. Decir, güey, he logrado tanto que voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Ahora, aquí como somos bien chismosos, la neta, me encantaría que me contaras una anécdota, no importa si es buena, mala, si es Sí. impactante o algo, de Italia, de Estados Unidos y de Rusia. Nos encantaría que nos contaras una anécdota y una historia que tú hayas dicho, ay, güey, esto, lo que sea, lo que Esto fue sea. especial, esto fue Exacto. algo que llegó un momento Sí, sí, crítico, sí. algo ahí. Sí, sí, Cuéntanos, sí, sí. cuéntanos un No, hombre, me vienen muchas a la mente y muy, muy No, contrastantes. cuéntanos todas. Sí, sí, Claro, sí. claro. Es una de ellas, como mencioné hace rato, para defender la idea de irme por primera vez a Italia, ¿no? Sí, efectivamente estuve, ya casi iba a terminar el curso y resultó que ya no me daban las cuentas para terminar de pagar los 2 últimos meses de la academia, porque la beca consistía en que era un 80% y yo tenía que cubrir el resto. Y dije, busqué becas y demás y Claro. todo, y sí. Pero dije, sí, como no tenía todo completo, dije, bueno, me voy y ahí vemos qué onda, ¿no? Me la Ajá. rifo, ¿no? Entonces ya acercándose los últimos meses dije, no, ya no me alcanza, ¿no? Entonces voy a buscar chamba y todo, pero no, resultó que esos son como sueños guajiros desde aquí, ¿no? Que dices, no, ya yo le entro lo que sea, pero el país está configurado de otra manera que no aceptan gente trabajando informalmente, ¿no? Es más difícil, ¿no? O si lo aceptan, son muy poquitos los espacios que hay, ¿no? Tienen una ética profesional distinta. Sí, 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 sí. muchas leyes y mucho orden, mucho respeto, ¿no? De la misma persona hacia sus leyes, Increíble. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, voy a tratar de hacerlo breve, Sí, sí, pero sí. un conocido que hice ahí, él no era músico ni nada, simplemente compartía yo el departamento, era roommate, ajá. Me dijo: "¿No has ido a Venecia la primera vez que visité Venecia?". Le digo: "No, la verdad no he tenido, pues, el tiempo, ¿no? Porque he estado practicando todos los días, ¿no?". Dice: "Pues en tu primer espacio, un día de asueto, vamos", ¿no? Y sí, nos lanzamos y fuimos a Venecia, bajé por primera vez ya a conocer la ciudad y fue fantástico, así maravilloso. Y resultó que había un grupo tocando en la calle, así un grupo de peruanos y todo, estaban con sus amplificadores y Ajá. todo, y había unas guitarras ahí paradas, estaban como en descanso. Entonces, mi amigo, como era peruano, vio que ellos también, entonces empezaron luego, luego a platicar, Conectar saludar, ahí, y ¿no? la verdad es que los mexicanos nos quieren mucho por todos lados, ¿no? Luego, luego Sí, sí, se armó ahí como, pues pásenle, aquí tenemos una cervecita o un vino, algo así, claro. y en lo que ellos hacían su pausa. Entonces estuvimos platicando, me pasaron la guitarra, y la verdad es que uno de mis distintivos como músico es que soy muy versátil, que aunque tengo una formación de música clásica,
como les conté, yo empecé con la música popular, entonces puedo de oído agarrar cualquier canción y pegarme. Wow. Ajá. Entonces, tanto leer partitura, pero después seguir a alguien nada más que empieza a cantar tantito y si me hace la canción, yo lo sigo en el tono que esa persona esté cantando. Ah, ese ha sido así como, Sí, ¿no? como un don y un as Sí, bajo la manga, porque sí, en todos claro. los lugares que he estado siempre es muy difícil encontrar gente que haga eso, ¿no? Son únicos. Ajá. Entonces me pasan la guitarra a mí, todo el mundo se queda sorprendido. Y también te sabes esto otro. Y a ver, sígueme con esto. Y pásale, a ver tú qué te cantas, ¿no? Ajá. Todos sorprendidos. Y bueno, de ahí yo les dije, ¿sabes? Como vi que ya había hecho buena relación con ellos, dije, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajo para cuando llegue el verano, si alguien sabe del trabajo, porque había poca gente latina que yo conocía, ¿no? Dijeron, pues ok, déjanos tu número y todo. Resulta que pasan los meses, me llaman, oye, nos dijiste del trabajo, ya vente el fin de semana para acá, pero tráete tus cosas, es por un mes y no sé qué. Y dije, ok, me llevo la guitarra, llegué listo y todo. Resulta que cuando llegó, ellos en realidad estaban esperando a que llegara el verano porque tenían ya su show montado, pero no me llamaron para tocar música, me llamaron porque a ese entonces, como te digo, ya era el final del año, yo ya podía hablar italiano. Ah, Ajá. ok. Entonces lo que querían es alguien que vendiera discos. Ajá. Sí, porque ellos venían apenas de Francia, entonces no sabían hablar el italiano. Pero aparentemente ellos ya tienen como un modelo que van replicando y se van moviendo de países. Eran un grupo de ecuatorianos que ya tienen su propio show, ¿no? Ajá. Ajá. Y así Querían lo- alguien que vendiera discos, ¿no? Entonces yo llegué ahí ya dispuesto así a tocar y todo. Dije, Ajá. pues les gustó como toqué y todo, ¿no? Ah, sí, No, ¿verdad? pero el show ya lo tenían montado ellos y Ah, con ok. pistas y bases y todo. Entonces, no, necesitamos a alguien que venda discos. Y estuve vendiendo discos, ¿no? Pero resultó que estuve haciendo más dinero vendiendo discos que por cualquier otro trabajo que iba a hacer, ¿no? Mira. O sea, Así, sí. yo era el que estaba parado ofreciéndolos, Sí, ¿no? claro, Sí, sí, sí. Sí, ¿crees? Entonces luego ahí sí me pasó un par de ocasiones que pasaron los compañeros de la academia donde yo estudiaba, estaba como a 40 minutos, Ujú. que yo que iban de fin de semana a Venecia, y por ahí pasaban, me veían, me saludaban, ah, Beto, ¿tú andas aquí? Sí, aquí andamos. Ajá. Sí, ¿tú crees? ¡Qué Wow, qué Sí, chido. ese tipo de anécdotas, pero digo, en Venecia, ¿no? Claro, Claro, o sea, claro que es de manches, Venecia, no, yo voy aquí al corazón, mi anécdota, amigo. Sí, ¿no? Sí, Doblemente qué chido, experiencia. Los chavos, la verdad es que ganaban mucho dinero. Venecia es una de las ciudades, yo creo, más turísticas de todo el Sí, planeta, ¿no? claro. Ajá. Y en el verano está saturada de gente de Sí. todos lugares, ¿no? Ajá. Entonces estuve viendo ese mes, me pagaban todo, me tocó conocer por rincón tras rincón la ciudad también gracias a esa experiencia, ¿no? Ajá. No manches, qué Sí, bonito. y bueno, eso como anécdota ahí. Sí, Ajá. Increíble. y ahora vámonos a los New York, porque la verdad es que Nueva York es como la ciudad estandarte tal vez de los Estados Unidos, y no dicho por nosotros, sino porque Hollywood este lo ha puesto de esa manera con Ajá. infinidad de películas, ¿no? Entonces es Claro. como muy así. ¿Tienes anécdotas de ahí a por ahí una que recuerdes? Sí. Si me permite, voy a contar dos, No, porque sí, no, dale, Claro, no, claro. me no, gusta simplemente como recordar, ¿no? Recordarme y compartir también que todos Claro. somos seres humanos y por otro lado también, como dijiste, reconocer pues, los resultados de exacto. ese sacrificio, esfuerzo. Pero en Nueva York, una de las primeras anécdotas difíciles fue, yo tenía un trabajo ya formal aquí con plaza y todo en grupos artísticos en Jalapa, ajá, cuando regresé de Italia, y ahí estaba en mi plaza cada quincena recibiendo dinero. Pero yo tenía 30 años después de los 5 años que estuve allá en Italia y regresé a México y dije, ok, aquí está la plaza, pero de veras me voy a quedar el resto de mi vida percibiendo esto, ¿no? Si tengo 30 años, ¿no? Sí, no me imagino seguir aquí ni 20 más, ni Sí, 10 sí, más, ¿no? Exacto. Sí, con el mismo sueldo, ya con las mismas oportunidades, ya Estar llegó todo, estancado, ¿no? ¿no? De Ajá, alguna manera. así lo sentía yo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces dije, no, pues estuve ahí algunos meses dudándole y decidí renunciar a mi plaza y fui a Nueva York, ¿no? Porque allá tenía unos amigos que, como crecí con ellos estudiando música, me decían, Beto, vente para Nueva York, vente para Nueva York. El día que te vengas con nosotros, armamos un proyecto, nuestra propia música, componemos y armamos nuestra propia banda, ¿no? Entonces, ya, eso fue lo que terminó moviendo. Me dije, ok, sí, yo ya había ido a Nueva York por invitación de ellos también. Siempre tenía ganas de regresar pues, a vivirlo profesionalmente, ¿no? Ah, sí, sobre todo. Sí, entonces recuerdo que renuncié y todo era febrero, me voy a Nueva York, en lo que reconectamos, ahora le vamos a ver qué vamos a hacer, qué estilo de música, empezamos a componer y todo. De febrero al verano se pasó muy rápido todo. Ellos como ya llevaban 5 años viviendo por allá, ya tenían contactos y demás, nada más me estaban jalando también a las
oportunidades que ellos tenían, ¿no? Y así se pasó todo el verano, entonces todo muy, muy, muy padre, fluyó también hasta los ingresos, dije, no, pues qué Aquí padre, aquí ¿no? Sí, soy, de aquí aquí soy, soy, ¿no? ¿no? Caí en blandito, ¿no? Sí, sí. Entonces, poco a poco, y yo le entraba también, como te digo, por la versatilidad que tengo, puedo tocar con mariachi o boleros o con una orquesta sinfónica o lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, eso estaba haciendo, pero después ya decía, no, pues ahora con el mariachi ya no lo voy a entrar tanto, ¿no? Porque lo mío es más bien esto, ya lo propio, ¿no? Se llegó el otoño, luego el invierno, dije, ah, ya me voy a México ahorita, ahí tengo mi ahorrito y me está yendo chido, sí. ya Nueva York va a ser aquí donde la voy a armar bien chido, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces no me esperé hasta diciembre, me vine aquí a México en noviembre, me empezó a llamar gente, oye, ¿puedes grabar conmigo para un disco? Ah, sí, ahorita no puedo porque me voy a México, ahí luego lo hacemos, ¿no? Y empecé así como que a actuar de esa manera, regreso en enero y cuando llego de nuevo a decirle, oh, ya estoy aquí, oye, vamos a darle al disco, dice, no, pues el disco ya se hizo, ¿no? Ajá, sí, y así como oportunidades de ese tipo que empezaba yo como a rechazar, no decía menospreciar, pero como Claro. que yo quise darme así como mi propio espacio, ¿no? Claro. Pero en realidad todavía no había entendido la ciudad. Cuando regreso, en realidad estaba el invierno, ¿no? Que es lo que ahorita en enero, febrero, y es la temporada más fuerte. Entonces, todas las oportunidades que hay en la ciudad, la verdad, la ciudad es muy viva artísticamente y todos los espacios públicos tienen escenarios con festivales, con música, con todas las expresiones artísticas y eso mismo le da mucha vida a la ciudad. Las terrazas están abiertas, todos los jardines botánicos, hay eventos, bodas, de todo. Entonces, por todos lados hay algo, ¿no? Y eso es bueno para uno como músico, ¿no? Sí, Porque hay Claro. varias oportunidades, ¿no? Pero llego en el invierno y no calculé eso, entonces en el invierno está todo cerrado, ¿no? Ajá, digo, de estas oportunidades de espacios abiertos, ¿no? Entonces se reducen las oportunidades de trabajo, ya nada más quien se pudo ahí agarrar y apalabrar desde la temporada buena, entonces son quienes mantienen sus trabajos, ¿no? Ajá. Wow. Entonces regreso y ya no había nada de eso, de bodas y tocada aquí y allá, y pasa un mes, luego pasa otro, y me empiezo a terminar mis ahorros y la verdad es que yo tampoco me había tocado vivir en una ciudad tan competitiva, ¿no? O sea, ya si no estás tú, está alguien más, ¿no? Así, guitarristas, lo que sea, buenos, Sí, sí, sí. hay de sobra, ¿no? Entonces, yo ya lo había escuchado de mucha gente importante, dice, en Nueva York, dice, ahí no está en discusión tu talento, ahí lo que va a estar en discusión es tu profesionalidad. Así, si llegas puntual, así esa va a ser la diferencia, ¿no? Si tienes un buen modo para saber conducirte con la gente que colaboras, eso va a ser la diferencia, ¿no? Ya no tanto el talento, puede ser muy chingón, muy bueno y lo que sea. Pero tu actitud Ajá, va a marcar la diferencia. sí, porque así como tú, va a haber otros 10 más que, no, 100 o 1000, ¿no? Que son todavía mejores, ¿no? No Sí, inventes. y sí, efectivamente. Entonces yo llegué, oye, ya vamos a hacer el disco. No, ya lo resolvimos, ¿no? Ya trajimos a alguien más. Oye, que otra chamba. No, ya trajimos a alguien más, ¿no? Y así, ¿no? Una Wow. lección así de bienvenida Sí, durísima, sí, ¿no? sí, claro. Porque llegué hasta el punto de ya de agotar mis recursos, ¿no? Mis ahorros. Yo creo que ya tenía el cálculo de que ya no podía sostenerme más, así una semana más, 2 más, ya Era tenía más bien que demasiado. hacer maletas, ¿no? Entonces, como ya había empezado a conocer gente y gente que admiraba también lo que hacía, con los pocos amigos que ya tenía, entonces les empecé a llamar, oye, si sabes de algo, dando clases o con un mariachi O vendiendo discos, ¿no? o vendiendo, sí, o tocando en el metro, o lo que sea, ¿no? Sí, Ajá, sí. lo que sea. Y así empecé, ¿no? Pero después tampoco nadie, ¿no? Entonces ya empecé otros amigos, oye, si sabes de dónde lavar platos o de Cambiaste de estrategia, cualquier ¿no? chamba, ¿no? Sí. Sea. Dice, Beto, si en serio, dice, pero si tú tienes una maestría en guitarra, ¿no? Sí, ¿qué onda, no? Sí, claro. Sí, bueno, pues digo, nos conocemos y sí, voy a intentar preguntar y no pasaba nada, ¿no? Hasta que un amigo también muy querido, ahora nos seguimos siendo amigos, le llamo y le digo, oye, estoy en esta situación, a ver si puedes encontrar chamba. Dice, pero yo trabajo en mantenimiento de hotel, dice, no sé, no creo que haya nada similar. Y como este amigo también le apasiona y le gusta mucho la música, le volví a hacer otro recorrido, le insistí a esa gente y cuando llegué de nuevo él me dice, Humberto, dice, la verdad sí, pues, lo único que hay es construcción aquí, o sea, sí puedo conseguirte, dice, pero pues, eso no es lo tuyo, ¿no? Por eso no te he dicho nada, ¿no? Claro. Digo, la verdad, ¿sabes qué? Estoy así a punto de que si ahorita no encuentro cómo resolver algo, ajá, tengo que empezar a hacer maletas y hasta ahí llegaron mis sueños, ¿no? Ajá. Sí,
Dice, bueno, vente mañana, te presento al jefe, hablamos con él y ya a ver qué dice, ¿no? Y así, fui así como haciendo a un lado la pena y todo, así con tal de, pues ya no tenía alternativas para sostener ese sueño, ¿no? Ajá. Sí, me acerqué a él, igual así un judío, dueño de 20 hoteles allá, así alguien así, ya sabes, sí, ¿no? Él mismo, fíjate, también recibí un muy buen aprendizaje de él. Dice, estuvo haciendo muchas preguntas, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué si tienes una maestría estás aquí? Dice, para mí, dice, lo que estás haciendo es incongruente, dice, entonces, nada más, dice, te voy a dar el trabajo por un mes, y dice, y exclusivamente porque me lo está pidiendo mucho una de las personas de gran confianza para mí, ¿no? Que yo estimo mucho. Dice, pero a mí algo no me está haciendo sentido, dice, tú mismo tienes que interrogártelo, ¿no? Ajá. Wow, son como que muy... Sí, muy metódicos, tienen Sí, todo muy claro. claro, ¿no? Ajá. Dice, para mí, dice, si tú dedicaste toda una vida a tocar guitarra, tendrías que estar dirigiendo tus esfuerzos en eso que tú sabes hacer, no en otra cosa. Ajá. Sí, dice, pues tienes un mes aquí y ajá, y con eso, ¿no? Ajá, porque yo también seguí defendiendo, es que no tengo otra alternativa, así como que hasta me enojaba, así como que, ¿qué lección me quieres dar ahorita? Así, dame. Sí, ahorita Sí, tengo cerrada la mente y lo que quiero es conseguir algo de dinero, sí, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, pues ese fue el gran aprendizaje. Dices, yo no te conozco, yo tampoco sabía hablar tanto inglés, ¿no? Pero me hizo la entrevista. Si no te conozco, no sé qué sabes hacer, no sé si, dice, tengo amigos en restaurantes, amigos en la industria de no sé qué y otras cosas, dice, pero algo no está haciendo sentido acá, ¿no? Ajá. Y dice, pues ahí está, preséntate mañana. Dice, sí sabes que aquí trabajar es trabajar, o sea, ajá, ajá. Sí, así me todavía hizo un último recordatorio. Dice, ¿tú has trabajado en construcción? ¿Has agarrado? Yo desde mi inexperiencia le digo, pues claro, he hecho talacha ahí con mi jefe en la casa, ¿no? No, dice, pero aquí, dice, yo a mis trabajadores no les pido ni que se queden un segundo más, ni así, pero el tiempo que están ahí tienen que estar trabajando, ¿no? Y dice, y tú vas a estar a las órdenes del supervisor, ¿no? Sí, Y, ajá, pues echándole, él no sabe nada de ti, él te va a exigir igual que a todos los demás, ¿no? Ajá. Entonces fue una anécdota de muchísimo aprendizaje, muy dura, pero fue también a partir de ese valor que tuve para desafiarme a mí mismo, ¿no? Ya de ya dejar el ego, dejar todo de lado para sostener después todo lo que siguió, así el resto de mi sueño, ¿no? Manches. Oye, ¿y qué hiciste ahí? ¿De qué le hiciste entonces? ¿En la construcción que fue? Sí, él era dueño también de otro edificio muy Ajá. grande, le acaban de dejar esa renta, un restaurante como de 6 pisos, y allá alguien que haz de cuenta se le acaba la renta, se sale y ya, ¿no? Pero no quita las cosas, ahí deja las luces, el refri, todo, ¿no? ¿En serio? Sí, 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 la verdad es que sí, el país es como, qué decir, así muy materialista, ¿no? Así, Sí. ya se les deshace así el business, ya lo cerraron, bueno, ya no eso ya no lo tenían calculado, ¿no? Entonces empezamos poquito a poquito y dije, pues está tranquilo, ¿no? Hay que jalar la alfombra o el Quitar, ¿no? tapiz, Destruir, ¿no? Ajá, digamos. destruir y ahí Sí, vas sí, poco a sí. poco. Pues estuvo bien así las primeras 2 semanas en lo que se sacó todo y se desmanteló. Pero resulta que pues, justo cuando estaba en la cuarta semana a punto de terminar pues, el acuerdo y el trabajo que me habían dado, ¿no? Se descomponen los elevadores y justo en la cuarta semana empezó la demolición, ¿no? Ajá. Wow. Entonces empieza la demolición y ahora a bajar concreto y todo lo que estaban ahí desmantelando para dejar el piso así completamente vacío, ¿no? Refrigeradores y así cosas así, pero industriales, ¿no? Sí, Sí, Ajá, sí, sí. sí, entonces en esa última semana resulta que se va la luz del edificio y ahora el supervisor dijo, no, pues esto se tiene que terminar, entonces ahora con cubetas a bajar todo el No escombro por todos los inventes. pisos hasta el primero y a darte tus vueltas, ¿no? Sí. ¡Ah, la Sí, entonces eso fue yo creo que la conclusión de esa etapa estuvo muy, muy fuerte y muy difícil porque no te das ni cuenta, estás así tan cansado, tan agotado, ¿no? Sí, sí, claro. Termino yo el día ya final, pero ya me estaba doliendo mucho la espalda, ¿no? Y yo dije, no, pues es el cansancio, ¿no? Ya nada más muscular o algo así. Siguieron pasando los días, las semanas, los meses y resultó que ni con masajes ni nada, hasta que tuve para ir a hacer vine a México, hice una radiografía, tenía la quinta lumbar desviada, la cadera también, así. Sí, 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 que al final, entonces, hasta la fecha sí he pagado más bien en quiroprácticos, no sé Esa qué, terapia que lo que gané en ese mes, ¿no? Ay, Sí, güey. pero son así como lecciones de vida, ¿no? Que Sí, total. pues, a lo mejor sí, si lo comparas con el gasto que he hecho, pues ahorita es menos lo que percibí, pero eso fue justo lo que en ese instante me hizo poder defender, pues, el sueño que tenía, ¿no?
y que a partir de ahí, de aferrarme, entonces después llegaran pues, el otro tipo de oportunidades, ¿no? Que ahora es hasta haber ganado un Grammy, ¿no? Sí, y a eso quería llegar, sí, independientemente de eso, digo, y cerrando esa parte de la que dices, no solo ese tipo de situación en la que tal vez tuviste que cambiar totalmente de giro, y Ujú. como dices, ¿no? Dejar egos, todo lo que sea, sino realmente fue algo más como aprendizaje para poderte manejar en ese ámbito, ¿no? Así es, Y, así y, es. y crucialmente en Nueva York, que es una de las grandes, Claro. ciudades, ¿no? Sí. Pero en el tema del Grammy, independientemente, lejos del aplauso, más por la cuestión del ser humano, Ujú. ¿qué es esa impresión a la hora de haberlo ganado? O sea, en ti, ¿qué es lo que venía, lo que decía? ¿Cuál era una vez que lo recibes, que lo tienes, qué fue lo que pensaste? Pues, la verdad, como te digo, ya se iban acumulando muchas experiencias importantes. Entonces, en muchas producciones que me invitaron, todo mundo aspira a eso, ¿no? Claro. Entonces, todos los productores o los artistas tenían eso como meta, pero no de todo sucede, ¿no? Sí, Entonces, ya claro. cuando alguien más te dice: "Te vamos a invitar a este proyecto", y no sé Ajá. qué, y nuestro objetivo es tal, ¿no? Pues ya, lo asumes, ¿no? Pero dices otro más, ¿no? Claro, Que está sí, soñando con exacto, sí, sí, con su sí. Grammy, ¿no? Ya no le pones tanta Ajá, atención ya ajá, cuando exacto. estás en eso, ¿eh? Sí, 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 claro. y la verdad es que este Grammy así llegó. De hecho, la noticia fue cuando estaba la pandemia. Yo ya ni estaba en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digo, no estaba en Estados Unidos porque me regresé a México, Claro, también por todo lo que pasó y la sí, incertidumbre. Dije: "No voy a estar cerca de mi familia, de mi claro, madre, a pasar claro. con ellos", ¿no? Así es que un día simplemente me llegó un mensaje del productor, yo creo el mensaje de chat en grupo y luego un email, ¿no? Así como: "Maestro", dice: "Felicidades, estamos nominados para un Grammy", ¿no? Cuando lo Ajá, puso, ¿no? Y entonces vas poquito a poquito enterándote y ajá, dices: "¿Qué? ¿En serio?". Dice: ajá, "Oh". ajá, sí, sí, sí. Ajá, y pues es gente con mucha visión esos productores, ¿no? Ujú. Y les comentaba que en la producción general en ese proyecto estuvo Quincy Jones, estuvo Carlos Okey. Santana, gente muy Ajá. importante. Entonces, el productor ejecutivo, la verdad, es una persona muy brillante y sabe cómo llevar bien la estrategia de todo eso. Sí. Entonces pasó ya que estábamos en nominación dentro de los nominados y el día de los premios ya nos manda mensaje. Felicidades que acabamos de ganar el Grammy con el proyecto, Guau. ¿no? Sí, sí, ese proyecto, la verdad, fue un proyecto súper ambicioso, muy grande y al final participaron así mucha gente de contactos y de artistas que ya íbamos conociendo allá en Nueva York desde años previos, ¿no? Porque pues, hay gente que tiene nombres muy fuertes, ¿no? Sí, Ajá. claro. Entonces toda la escena artística sabe quiénes son y demás, y cuando te invitan ya desde el primer momento a trabajar con ellos, hacer ensayos o hacer parte de un proyecto con ellos, pues la verdad es muy, muy emocionante, ¿no? Sí, Y ¿no? empiezas a compartir ya desde toda la preparación del proyecto, ¿no? Ujú. En este caso, con el Fandango on the Wall, el director artístico del proyecto fue el maestro Arturo Farril, que es un pianista, Ujú. jazzista, Sí. de un nombre muy, muy grande, ¿no? Que apenas De- estuvo aquí en Córdoba hace no mucho. Exacto, sí, él Sí, vino en noviembre sí, del Algo año así, anterior, ¿no? sí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí. fíjate que conforme pasa el tiempo, yo creo que las energías se alinean, Así ¿no? es. Porque también como de acuerdo a cómo uno va vibrando, te vas encontrando ese mismo tipo de gente, Así ¿no? es, así es. Y es una de las cosas admirables del maestro Arturo Farril, ¿no? Que él siempre vincula su arte, su Ujú. música y sus proyectos con una causa social, ¿no? Así con algo que esté pasando y que de alguna manera a través de la música ayude, además de visibilizar esa causa, también a involucrarse y a hacer propuestas, ¿no? Que resuenen, ¿no? Ajá, y que pues, nos hagan también, no sé, a un cierto nivel ser conscientes de ciertas cosas que Reflexionar, están ¿no? sucediendo, ¿no? Ajá. Ujú, Y el totalmente. caso del premio de este proyecto, que era el Fandango the World, pues se hicieron muchísimas iniciativas, hubo tours, hubo giras, hubo presentaciones, se hizo como parte de todo el proyecto publicaciones de un libro, de Ujú. un documental que ganó premios también en festivales de cine, Okey. que está publicado en HBO, me parece, HBO, ¿no? creo, Sí. sí. Ahorita lo tiene Prime, ahorita para que Ah, la bien. gente lo cheque, lo tiene Ajá. Prime, si lo que es el documental del álbum de Sí, Fandango and the Wall, porque sí, también sí, es un sí. álbum, Así pero es. también se hizo un documental, si lo quiere checar la bandita Está está en muy Prime. bello. Sí, hay Sí, sí, hay sí. hay una hay unos fragmentos en YouTube
que la verdad, sin duda alguna, recomendable. Vayan a verlo. La Sí, sí, verdad es sí. que vale la pena. Búsquenlo Sí. en Prime. Sí, en Sí. Prime ahorita lo tiene Si ustedes Prime. lo tienen esta plataforma, búsquenlo. Fandango on the Wall. No se van a arrepentir de lo que van a ver. La Sí, calidad de no. producción es increíble. Sí, 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 entonces la verdad que toda la experiencia de estar ahí en Nueva York por todos esos años, han sido 9 años, me ha precisamente brindado, las oportunidades que estando en otro lugar, o por más, como decías, que tengas talento y Sí, ganas y claro, todo eso, no es más difícil que lleguen, ¿no? claro. Sí, y sí, se empieza a hacer uno como estar en los reflectores, ¿no? Y luego hasta en situaciones muy ordinarias conoces a gente muy importante, ¿no? Ajá, entonces donde menos te imaginas, si estás ahí con tu guitarra o el comentario de alguien, oh, te presento, mira, aquí estoy con fulano de tal, ¿no? Y luego ni te lo imaginas, te llega una llamada, oye, necesitamos un guitarrista y es para este proyecto, y llegas y es algo gigante, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte yo creo que, no sé si llamarlo, pues yo creo que tal vez en el momento en el que estamos, que se haya logrado en la música clásica, o bueno, lo que tú has logrado con respecto a la música clásica, el son jarocho, el mariachi, Ujú. porque al final lo que decíamos al principio, ahorita pues mucha gente se va por lo popular, que en esos Sí. momentos es el reggaetón, Sí, sí, que, sí. los corridos tumbados, etcétera, ¿no? Ujú. Pero que tú hayas seguido esa misma línea y logrado algo tan maravilloso, porque muchas personas tal vez pueden decir, no, pues yo lo voy a lograr, pero voy a dejar mi sueño de ser mariachi por otro lado para ser el del reggaetón e irme por otro lado, Ujú. pero tú eres el vivo ejemplo de que se puede lograr llegar hasta un Grammy incluso siguiendo tu misma línea, porque tu línea es tu corazón al final y es tu Claro, pasión, y que claro. tú no te hayas ido por tal vez esa debilidad de ser algo popular, sino por la misma línea y ser, es que es muy, yo siento que es algo de los más complicados llegar a ser algo en la música. Si de por sí se dice que es difícil vivir de la música. Ahora imagínate vivir de la Mantenerse. música clásica, Claro. del son jarocho, del mariachi, de algo que es muy, muy de nosotros, ¿no? Claro, Muy sí, de sí, sí, sí. México. Es impresionante que llegues a este punto y aparte todavía eso brincamos a tu agencia de producción, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, no solo tienes esto, sino todo dijiste, chingas madre, Quiero un plus, ¿no? claro, ¿no? Exacto, No, ¿no? Y impresionante. quiero compartir, creo que lo más bonito que tiene el ser humano, o al menos lo que podríamos aspirar al ser humano, es a compartir nuestro conocimiento. No Sí. solo aprender, sino compartir ese Así conocimiento. es. Y llega esa agencia de producción, ¿cómo llega? ¿Qué es lo que haces? Sí, fíjate que lo mismo que decía al principio, aquí en México hay muchísimo talento, entonces eso a mí la verdad me fascina siempre, ver cómo brota el talento y en muchas disciplinas, ¿no? Sí. Ni siquiera exclusivamente en la música, ¿no? Entonces para mí aquí regresar siempre a la casa, ¿no? Claro. A tu territorio, es así como, no sé, darle rienda suelta a tus sentidos, ¿no? Y Qué estás todo el bonito. tiempo estimulado, ¿no? Que cuando eso mismo te toca, reflexionar en ello, pero estando en esta otra realidad, dices: "Oye, porque aquí gente, sí, con talento, pero simplemente tiene escuela y tiene disciplina y sabe cómo funcionan las estructuras y tiene, se le hace el recorrido más simple", ¿no? Ajá, Ok, para conseguir resultados, para vivir, en este caso, de lo claro. que les gusta, ¿no? Entonces, identifiqué que era eso, que aquí tenemos mucho desconocimiento de cómo funciona la Así es. industria, de cómo funcionan, de cómo trabajar en equipo incluso, ¿eh? Sí, eso Sí, sí es Sí, cierto. sí, cosas muy, muy básicas y que esas, pues, yo no lo sé, las fui absorbiendo por vivir fuera de México, de ser muy respetuoso del trabajo de los otros, de trabajar en equipo, de asignarle valor también a los distintos perfiles que son parte de un ecosistema, ¿no? A veces aquí en México me sigue asombrando que hasta gente que se dedica profesionalmente a la música siguen pensando que ellos deben de resolver y decidir todo, ¿no? Desde su diseño del logo hasta Sí, hacer claro, el contrato. Bueno, sí. muy pocos elaboran Sí, sí, contratos incluso, ¿no? claro, sí, 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 sí. ¿no? Eso sí. Entonces, todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Que cuando admiramos un proyecto grande, porque a todos nos pasa, estamos Claro. ya muy influidos por la industria cinematográfica, musical y que la lidera Estados Unidos, ¿no? Así es.
Entonces, admiramos mucho los proyectos grandes, pero no nos damos cuenta o no hemos logrado aceptar que esos proyectos grandes no los está dirigiendo o encabezando una persona, Así ¿no? es. Sino más bien el reconocer los distintos perfiles que se requieren para trabajar, aprender a trabajar en equipo y que entre todos entonces. Impulsen el proyecto, ¿no? Al Exacto, final de ¿no? cuentas. Sí, entonces creo que eso ha sido uno de los principales conocimientos que he adquirido fuera de aquí, fuera de México. Entonces me ha tocado vivirlo allá. Amigos latinos y mexicanos me seguían invitando: oye, Beto, ayúdame a ser el director de musical de mi single, o a hacer el arreglo para mi canción que quiero grabar, o ayúdame a grabar guitarras para mi canción. Entonces vas con ellos y grabas y se escucha muy padre por el talento que tienen, ¿no? Pero después se quedan así como en el disco duro, todos esos materiales, ¿no? Porque no saben cómo darle salida, ¿no? No saben qué más hacer, ¿no? Y nos, tengo una lista innumerable así de proyectos de los que he sido parte, muy valiosos y nadie se entera de ellos. Ajá. Sí. Entonces, cuando vi eso, pues, digo, por mí tenía agenda ocupada y vas y te pagan por grabar y todo, y está bien, está ahí, pero después dije: "Oye, esto tenemos que darle como otro sentido", ¿no? Entonces, cuando me empezaron a invitar ya a grabar guitarra para alguien más, le digo: "Sí, pero a ver, enséñame qué plan tienes, así cómo va a ser la salida de tu material, qué, ajá, hacia dónde va, ¿no?". Y cuando ya veía que estaba colapsado el proyecto, le decía: "¿Sabes qué? Pues mejor asociémonos. Yo estoy dispuesto a invertir, a ser coproductor y tengo también cómo contribuir descifrando cuál es la ruta de los siguientes pasos para que esto lleve, a otro fin, ¿no? Sí, A hacerlo crecer, ajá, ¿no? hacerlo crecer". Entonces, a partir de ahí empecé a hacer eso, fíjate, me empecé a convertir socio de las ocasiones que me invitan a ser colaborador. Ajá. Entonces empecé a ser coproductor y cuando me di cuenta, pues yo ya estaba haciendo como experiencia en ese ámbito. En Nueva York pasé siendo 9 años el director musical de este proyecto con los que hice con los amigos, que se llama Villalobos Brothers. Ajá. Entonces, No manches. yo era el director musical, entonces, pero también me tocaba mucho involucrarme en la estrategia y luego también en el management de todos los tours que hacíamos por Estados Unidos, por Canadá y demás. Eso me dejó muchísimo aprendizaje desde el lado del management, de la industria Ajá. y digo, viviendo la experiencia real y de ser un músico profesional, ¿no? Así en festivales como el Festival de Montreal en Canadá o como platicaba con la Sinfónica de San Francisco, en el Carnegie Hall, así. La verdad, ahí tuve todo ese aprendizaje, viviendo las experiencias en primera persona, ¿no? Claro. Sí, entonces a partir de ahí dije: "No, pues es que ya no quiero así como que estar también yendo, no es porque no valore los proyectos de mis amigos, sino, pero hagamos algo en conjunto mejor, como equipo", ¿no? Y a partir de ahí, entonces yo fui ya como, luego de ya tener conocimientos de música, empecé a involucrarme ahora en la dirección y la producción de sus grabaciones, ¿no? Después, poco a poco, oye, ya tienes la grabación y sí la vas a subir a Spotify, pero tienes que, ¿quién te haga un video musical? No, ni lo estaba considerando. Le digo, pues eso, yo todo eso también lo aprendí con los Villalobos. Nosotros mismos dirigíamos y hacíamos todos los videos musicales nuestros, ¿no? Y de acuerdo a cómo se hacía todas esas decisiones en consenso, de esos mismos videos, luego gente los veía en India y nos decían, nos escribían para invitarnos. Llegamos a ir a un festival musical allá en India, ¿tú crees? En la India. No manches. Y solo por uno de los videos que produjimos nosotros, ¿no? Que al Ajá. final conectó con Sí, gente de otro país, de ¿no? otros países, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta también que era muy, muy valioso e importante tener todos los materiales listos, ¿no? Ajá, y bien producidos, ¿no? Entonces, así, entonces, orgánicamente y naturalmente comencé a involucrarme en cada proyecto en más aspectos, ¿no? Hasta el nivel ya de después decir: "Okey, ya no voy a ir nada más a los proyectos solo porque me van a pagar, sino ahora voy a escoger a qué proyectos, le quiero yo invertir mi energía, mis recursos", ¿no? Sí, entonces a partir de ahí ahora empecé a trabajar mucho, con talentos, así con artistas mexicanos que yo, desde mi experiencia, sé que tienen posibilidades de ser reconocidos a nivel mundial y en otras en otras realidades, ¿no? Claro. Que les puedan aportar también vivir de su sueño. Ajá. Entonces, empecé a partir de la pandemia, fue cuando se detuvo todo, se colapsó la agenda de tours, de conciertos, y ahí fue cuando decidí: "Okey, pues ahora me voy a empezar a dedicar ya a enfocar a hacer esto profesionalmente, voy a hacer una oficina, voy a poner mi propia agencia", y eso empezó a funcionar desde el 2020. Sí.
Sí, con la pandemia entonces se liberó el espacio, el tiempo y como decía, de estar en la inercia ya de la agenda que tienes y decir, a ver qué más hacemos, ¿no? Y la verdad es que me puse a explorar así como todas las ideas que siempre había tenido, así como de cualquier proyecto, ¿no? Sí, sí, Ya fuera de negocios o de cosas que quería hacer, viajar y conocer más la cultura, ¿no? Me fui como un mes a conocer los pueblos de Oaxaca, porque desde fuera de aquí de México se sabe mucho de Oaxaca, ¿no? De su riqueza artística y las referencias que había también del maestro Francisco Toledo y todo, o sea, su influencia, ¿no? A nivel social, ¿no? Y entonces eso me llama mucho la atención. Y entonces fue lo primero que hice una vez que regresé a México, cuando se detuvo todo, irme Explorar, ¿no? ajá, sí, a vivir todo eso que anhelaba desde lejos, ¿no? Y a poner en práctica todas esas ideas, y en este caso hasta las de negocios. Pues tenía ganas de probar una marca de café, pues también lo hice, ¿no? Y Sí, tenía sí, ganas sí. de probar esta otra cosa y también, ¿no? Te diste el lujo de explorar todo esto que al Sí. final funcionó, ¿no? Sí, entonces una de esas pues, grandes apuestas fue la de que hacer una agencia de producción. Y desde el 2020 entonces la fundé, estoy trabajando con ella. Cuando empezaron ya a salir resultados y demás, los propios amigos míos, ¿no? Que conocí años atrás en otros países, en España, en otros lugares, empezaron como a contratarme, empezaron a ver los resultados y luego ya me empezaron a llamar de Francia, ¿no? Para hacer un contenido digital, ¿no? Luego una amiga tenía un festival en España, ¿no? Que ya llevaba como 13 ediciones. Y sí, también ya fui con mi equipo para allá a hacerle toda la generación de contenido de su programación, ¿no? Como 25 conciertos, eventos y todo, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que dije, bueno, puse a disposición todo lo que había venido cultivando en los años atrás, ¿no? Ajá, para sacar a flote todo esto. Me tocó también hace 2 años estar en el homenaje de Roberto Cantoral, que se le hizo en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, con el director que tengo de fotografía, hicimos también todo el registro de ese homenaje del maestro Cantoral y que también después lo vendieron, creo que a Orfeón y ya está en las plataformas y cosas así. Sí, Fantástico. sí, entonces por todo ese conocimiento es ahora lo que quiero hacer con cada uno de los proyectos que estoy involucrado y las noticias más recientes es que ahora estoy trabajando también en crear una casa disquera, sí, para que desde ahí entonces todo lo que vengo haciendo con esta serie de artistas podamos impulsarlos. Ajá. No Sí. manches. No, es increíble. Beto, Estoy ¿sabes? anonadado, Sí, güey. yo también. Y no sé, me da mucho orgullo, obviamente, Claro. pero yo creo que tú también, Juanito, nos sentimos privilegiados Sí, de estar sin aquí duda alguna. contigo, neta, porque no valoramos y no dimensionamos las grandes cosas que has hecho, amigo. La Sí. verdad es Sí, impresionante. no. Por eso es lo que le comentaba, Sí. que cuando llegó, le dije, estoy, la verdad, todavía Wow. impactado de toda la Sí. trayectoria y lo que tienes y un gusto verte, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. sabemos, Beto, lamentablemente que esta hora no te ha hecho justicia, Sí, sí, no. porque hay muchísimas cosas Sí, que sí, quisiéramos sí. explorar contigo. Sí, Y lamentablemente, pues es así, ¿no? claro. Ojalá podamos tener otra oportunidad de poder tenerte aquí con nosotros y que coincidamos. Ojalá que se nos permita. Sí, sí. Pero ya para terminar, Beto, esta pregunta siempre la hacemos al final de todo esto. Sobre todo, y creo que aquí quedaría como, Sí, vaya, Ujú. como anillo al dedo. Para las personas, o por ejemplo, para esos músicos jóvenes que ahorita posiblemente te estén viendo, pero que en algún momento estén dudando de ese potencial que tienen, ¿no? De si saber si le sigo, no le sigo, esto me va a funcionar, no me va a funcionar. ¿Qué les dirías? Wow, hay bastantes cosas, ¿no? Porque yo también en mi propio desafío y esfuerzo he ido aprendiendo a lo largo de toda mi vida de cosas que apenas ahorita a esta edad estoy aprendiendo y que si los hubiera sabido hace 20 años me hubieran hecho la vida más fácil, ¿no? Sí, Sí, claro. y tengo muchas de ellas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, yo creo que todo el mundo hemos escuchado o leído por ahí así que cada uno de nosotros somos el resultado de la influencia de las 5 personas con las que Sin convives, duda. ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque no lo he mencionado tanto, pero yo creo que ha sido, en mi caso, es la evidencia exactamente de ello, ¿no? La gente de la que en momentos, en general a lo largo de mi vida me he rodeado, han influido muchísimo en mí para yo poder también, por un lado, a lo mejor hasta sostener mi estado de ánimo, ¿no? Claro. Ajá.
pero es gente también que se cultiva, que lee, que se ejercitan, ¿no? Que trabajan mucho también en cultivarse ellos como personas, ¿no? Cuando tú los ves, dices, yo no tuve esas facilidades, esa educación, ¿no? Pero claro que le está influyendo y te van jalando, vámonos a correr, vámonos a cuidar también la alimentación, ¿no? Sí, Entonces, claro. y como eso, muchas otras cosas, pero bueno, el cuidar también eso, ¿no? El distinguir, ¿no? De a quién tienes alrededor, ¿no? Sí, eso es importante hacerlo constantemente, ¿no? Porque definitivamente van a influir, ¿no? En tu vida, ¿no? En tu forma de pensar, si es depresiva, si es optimista, ¿no? Si es dramática o si, ajá. Sí, Sí, en serio, entonces eso muy poquito se habla de ello, sobre todo en estas realidades, ¿no? claro. Pero es crucial, es muy, muy importante, ¿no? Y de ahí, o sea, todos los chavos, nada, que sigan soñando más bien, sí, que en el fondo uno sabe, ¿no? Sí. Y aunque tengas dudas, ¿no? Esas dudas te las plantea como que el entorno en el que estás, ¿no? Sí, claro. Porque si tu talento está ahí, si tu pasión está ahí, si tu dedicación y disciplina le estás poniendo, no, pues no, nada te tendría que hacer dudar. Lo lamentable es que estamos en entornos que no te dan más referencias, ¿no? Si Exacto. vas por buen camino, ¿no? Así es. Sí, entonces uno desplazarse a esos otros círculos donde haya más referencias, porque estoy seguro que a alguien más también le tocó pasar por ahí y ya nada más te comparte, no, tranquilo, aquí está esto otro, o tengo esta otra herramienta, o por qué no tocas esta otra puerta, Claro. o ahí te va un contacto, ¿no? Sí. Y eso te termina así como ayudando a no desesperanzarte en tu camino, ¿no? Wow, Sí, Qué chido. increíble, increíble. Sí. Y yo creo que vale oro, porque no solo, creo que eso no solo aplica para la cuestión musical, sino creo que para todo, La vida ¿no? en general, Sí, ¿no? la vida en general. Cierto. Entonces, creo que eso funciona de maravilla. Y pues no cabe más que agradecerte, bastante. Beto, sin duda alguna. Nos No, hombre, con sentimos gusto. totalmente orgullosos, Sí, contentos, honrados. y privilegiados Sí. de tenerte aquí y de conocer un poquito más de ti y de aprender, por Y supuesto. que seas de Fortín de las No, Flores, hombre, Veracruz, sin duda, chingado. neta, no, la verdad es que Sí, la sí. neta. Gracias, Beto. Y pues nada, mi hermano, pues lamentablemente ya nos vamos. Nos encantaría seguir platicando. Sí, Y pues nada. pero pues no sé, ¿no? Sí, no, pues ya se la saben, manda, ya estamos de aquel lado porque pues ya se nos acabó la bataca de este lado en esta Se acabó el cámara. rollo. Exacto, el rollo, exactamente. Pues nada, suscríbanse, bandita, si llegaron hasta aquí, suscríbanse, dejen su like, su comentario y síganos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y pues sean amables, bandita, sean empáticos y amen, anden frente, ¿cómo se llaman ustedes mismos? Que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. Bye. ¡Ya nos vamos, familia! ¡Bye! No.